Antes de mi experiencia, yo era un ateo convencido, sin ninguna creencia. Pensaba que todo eso era una tontería. Soy ingeniero. Y ese día estaba en un camión con canasta. Estábamos instalando unas líneas eléctricas. Como íbamos atrasados, tratamos de apurar las cosas y decidimos que yo me quedaría en la canasta. No íbamos a subir y bajar a cada rato. Solo necesitaba tener cuidado con los árboles y conducir con calma. El compañero que estaba conmigo estaba más preocupado por no electrocutarme allá arriba, así que mantenía la mirada fija hacia arriba, y terminó chocando contra un árbol. El impacto hizo que yo golpeara el borde de la canasta y me rompí todas las costillas del lado derecho. Me llevaron de emergencia, claro. Y había complicaciones. Mis costillas no estaban cicatrizando bien. Recuerdo que una enfermera me dijo, si necesitas algo, aprieta este botón. Estaba acostado en esa cama, y en un momento comencé a tener mucha dificultad para respirar. Pensé en apretar el botón, pero como crecí en el South Bronx, donde nos enseñan a ser hombres duros, me dije, no, yo puedo con esto, yo lo voy a superar. Esperé como 45 minutos. Cuando finalmente presioné el botón, la enfermera entró, me miró y apretó el código azul. Fue el inicio de mi experiencia cercana a la muerte. Sentí una serie de emociones porque me estaba asfixiando. Y fue algo lento. La primera emoción que tuve fue vergüenza. Me desnudaron tan rápido que lo único que pude sentir fue eso, vergüenza. Después empecé a pensar, ¿y si esto es real? ¿Y si realmente está pasando algo? ¿Qué va a pasar con mi familia? Jamás esperas algo así. No estás preparado. Y me preguntaba cómo lo iban a enfrentar ellos. Eso me formó un nudo enorme en la garganta. Empecé a pensar en Dios y dije, ¿sabes qué? Si me ayudas a pasar por esto, voy a cambiar. Voy a cambiar mi forma de ser. Me convertiré en una mejor persona. No te vas a arrepentir. Esperé, pero nada sucedía. Y entonces sentí una rabia enorme. Pensé, lo sabía. Sabía que no eras real, y entonces me invadió un miedo inmenso porque pensé, cuando muera, no habrá ningún lugar al que ir. Yo no creía en nada. Creía que simplemente sería apagado como una lámpara y me convertiría en la nada. Estaba tan asustado. Quería pedirle a alguien que me tomara de la mano, pero pensé, no puedo hacerlo. Mi padre se avergonzaría de mí. Tengo que ser fuerte. Tengo que aguantar. Entonces me endurecí y esperé la muerte. Fue en ese momento que vi una sombra cerca de la puerta. Solo estaba allí, quieta, y pensé, ¿sabes qué? He tenido una vida tan dura, tal vez está bien simplemente dejarme ir. No es rendirse. No es darme por vencido. Es solo aceptar que no hay nada que yo pueda hacer para detener lo que está ocurriendo. Fue como si dijera, está bien morir, y en el instante en que pensé eso, esa sombra simplemente se movió. Rodeó a todos en la sala, y en mi mente pude ver su mano extendiéndose hacia mí, tocando ligeramente mi dedo del pie. En el momento en que eso ocurrió, sentí una inmensa sensación de alivio, paz, amor y calma. Ya no estaba luchando para respirar, estaba en éxtasis. Y entonces sentí que me elevaban hasta verme en una esquina del cuarto. Observaba desde arriba al equipo médico intentando salvarme. Vi a un médico presionando sobre mi pecho. El estrés en su rostro era evidente. Se notaba la intensidad del momento. Me miré a mí mismo y pensé, ese soy yo, y estoy muerto. Pero si ese soy yo, entonces ¿quién soy yo? Fueron los primeros pensamientos que me vinieron a la mente. Entonces escuché una voz junto a mí diciendo, piensa en tu cuerpo como en un carro, y ese carro ya ha recorrido mucho. Está completamente desgastado. Ya no hay nada que podamos hacer para repararlo. Así que necesitas despedirte de tu cuerpo. No sabía en qué forma estaba, pero sabía que existía. Al mirarme a mí mismo, algo muy extraño ocurrió. Por primera vez en mi vida, amé y valoré quién era y quién había sido. Sentí una gratitud profunda por ese cuerpo, por ese recipiente que me permitió vivir la vida que viví. Creo que eso es algo que rara vez hacemos. Entonces esa voz me dijo, ahora es momento de seguir adelante, y comenzamos a caminar. Nunca había esa presencia. Así que no sé exactamente qué era. Luego vi un enorme agujero en el suelo, como un gran agujero negro. Caminamos hacia él y simplemente entramos. Sentí como si estuviera cayendo. Fue doloroso, como si algo estuviera siendo arrancado de mí, y parecía que iba a caer eternamente. Cuando finalmente toqué lo que llamaría el fondo, todo se detuvo un instante. Entonces me dijo, tienes que continuar. Había otro agujero. Entré en él. Y a cada momento sentía algo más siendo arrancado de mí. Al llegar al fondo, lo primero que vi fue un color inmenso, y ese color se movía lleno de vida, de una forma tan intensa que me dejó maravillado. Entonces se abrió y vi un bosque increíble. Eso me impresionó mucho porque vi montañas, la sombra de las nubes, vi manadas salvajes de animales corriendo. Me di cuenta de que estaba flotando. Observaba esa vista increíble desde arriba. Miraba hacia la montaña cuando pensé, estoy volando. Y una voz respondió, eso es normal aquí. Fue entonces cuando pensé en mis hijos. Ese fue el único aspecto realmente doloroso de mi transición. Pregunté, ¿qué va a pasar con mis hijos? Y esa voz respondió, no te preocupes. Puedes verlos desde aquí. Eso fue lo más hermoso que escuché.
disipó todos mis miedos. Seguí volando, sintiendo una inmensa paz, tranquilidad y un profundo amor mientras volaba. Miré hacia abajo y vi una playa. En el agua había un hombre. El agua le llegaba a las rodillas. En su mano derecha sostenía una cuerda y 6 niños estaban alineados, agarrados de ella. En su mano izquierda sostenía a otro niño. Pensé, esto es increíble. Quiero bajar y ver qué está pasando. Así que descendí. A unos 3 o 5 metros de distancia. Fue entonces cuando él se volteó, y era mi padre. Fue increíble verlo, pero más aún, el contexto. Yo y mi padre tuvimos una relación muy difícil. Siempre chocábamos. Él bebía y era muy abusivo, aunque era el penúltimo hijo. Me convertí en el protector de mi madre. Tuvimos muchos conflictos. No recuerdo haberle dicho te amo en vida, ni él a mí. Sus modos eran duros. Nunca hubo abrazos. Eso no era algo que los hombres hacían. Era como si pensara que los hombres debían ser vacíos, sin alma, sin sentimientos. ¿Qué oportunidad tuve de decirle todo lo que nunca pude en vida? Tuvimos un intercambio que fue profundamente emocional, y en ese momento supe que él me amaba, y creo que él también entendió que yo lo amaba. Después de ese tiempo juntos, él me miró y dijo, tienes que volver. Yo le respondí, no lo creo, me gusta mucho estar aquí. Pero él insistió, tienes que volver, no es tu hora. Entonces sentí una sensación extraña, como un tirón, no en el pecho, sino en la espalda, y comencé a ser arrastrado hasta que volví a mi cuerpo. Abrí los ojos y la doctora que intentaba reanimarme parecía sorprendida. Cuando pasas por una experiencia cercana a la muerte, sientes una inmensa interconexión, sientes que estás conectado con todo. Ese sentido de unidad es profundo, pero al regresar al cuerpo físico, también sientes una separación. Estar en el cuerpo te hace sentir independiente del resto del mundo, pero hay una calma reconfortante en todo eso, una sensación de que todo está como debe estar, de que, de alguna manera, todo está funcionando con un propósito, uno mucho mayor de lo que podemos entender, pero aún así, está ocurriendo.